Bueno, en esta nueva clase de antropología vamos a repasar algunos de los conceptos que vimos anteriormente y continuar con esta unidad 1. Bueno, habíamos hablado en la clase anterior qué era o qué es la antropología. Dijimos que es el estudio científico y humanístico de las especies humanas, la exploración de la diversidad humana en el tiempo y en el espacio, y que aborda cuestiones básicas de la existencia humana. Dónde y cuándo se produjo nuestro origen, cómo hemos cambiado y cómo seguimos cambiando. Dijimos que la antropología es holística. ¿Por qué? Porque estudia la condición humana como un todo, el pasado, el presente, el futuro, la biología, la sociedad, el lenguaje, la cultura. Es también comparativa y transcultural, compara sistemáticamente datos de poblaciones y periodos de tiempo diferentes. Habíamos visto en la anterior clase cuáles eran los subcampos o campos de la antropología. Hablábamos de la antropología cultural, de la arqueológica, de la biológica y de la lingüística. Decíamos que la cultura es un aspecto clave de la capacidad de adaptación y del éxito de la especie humana, que las culturas son tradiciones y costumbres transmitidas a través del aprendizaje, que guían las creencias y el comportamiento de las personas. Decíamos que la arqueología reconstruye el comportamiento del pasado mediante el estudio de los restos materiales. Los antropólogos biológicos estudian los fósiles humanos, características genéticas y el desarrollo corporal. También estudian a los antepasados de ese Homo sapiens, como veíamos. La antropología lingüística evalúa cómo varía el discurso, cómo varía ese discurso con el paso del tiempo. La antropología está relacionada con muchos otros campos de estudio, incluidas las ciencias y las humanidades. Se dan vínculos tanto con las ciencias naturales, por ejemplo, con la biología, como también con las ciencias sociales, por ejemplo, la sociología, otra de las materias que estamos viendo o que están viendo conmigo. Habíamos comenzado en la clase anterior viendo o hablando acerca del Homo sapiens, su historia, su evolución, y les había mencionado acerca de uno de los autores que tienen allí como bibliografía, Yuval Harari, que habla de que hubo 3 revoluciones importantes que conformaron el curso de la historia. Una es la revolución cognitiva, otra la revolución agrícola y por último la revolución científica, la más nueva. Y de esas 3 vamos a ir hablando con el correr de las clases. En cuanto a la revolución cognitiva, Harari menciona que el Homo sapiens no solo buscaba comida, sino que también buscaba conocimiento, es decir, para sobrevivir debía conocer ese territorio. Para maximizar la búsqueda de alimento necesitaban conocer las plantas que comían, conocer el animal, es decir, sus pautas de comportamiento, cómo se manejaban esos animales, cuáles eran cómo era su ataque, cómo era su defensa, es decir, debían conocerlo para poder cazarlo. Necesitaban saber qué alimentos eran nutritivos, cuáles les hacían enfermar, cuáles otros los curaban. También necesitaban conocer las estaciones, es decir, qué señales les daba el clima en cuanto a salir, quedarse frente a una tormenta, frente a una lluvia, frente a un clima más hostil, más frío, o un verano. Cada individuo además tenía que conocer la forma en cómo hacer sus armas, ¿no? Cómo preparar una trampa para cazar un animal. Y esta pericia, dice Harari, de cada una de esas habilidades, requería muchos años de aprendizaje y práctica. Hoy, por ejemplo, menciona el autor que las personas en las sociedades industriales no necesitan saber mucho acerca del mundo natural para sobrevivir. Y allí en el texto van a ver los ejemplos que menciona el autor también. También habla de que el uso del cuerpo hacía que estuvieran en muy buena forma. Harari lo compara o lo asemeja a un atleta de maratón. Quizá esté exagerando un poco, pero no tanto.
dice que el modo de vida de los cazadores-recolectores difería de una región a otra y de una estación a la siguiente. Y allí menciona que hoy se trabaja 40 o 45 horas semanales y que en esos casos los cazadores-recolectores quizá lo hacían de acuerdo a sus necesidades y quizás no les llevaba tantas horas de trabajo como nos lleva a nosotros hoy en día, generalmente nuestro trabajo, esas 8 horas diarias aproximadas, 7, 8, y quizá, dice Harari, en ese momento el cazador o el recolector en 3 horas cumplía su tarea de conseguir su alimento para el día o para sus próximos días. Incluso él dice que no era necesario que salgan a cazar o a recolectar todos los días, sino que muchas veces lo hacían 3 veces a la semana o 2, y con eso cumplían o satisfacían su demanda semanal de comida. Bueno, finalizando aquí este resumen de esta clase, les voy a sugerir estas lecturas recomendadas que están allí en la plataforma, en el aula de la materia. Uno es el texto de Antropología Cultural, que ya lo tienen allí, de Marvin Harris, de la página 1 a la 8, y el otro es De Animales a Dioses, de Yuval Harari. Ahí les hago una selección de 2 partes de 2 textos, de la página 10 a 18 y de la página 30 a 35.